Amigos, muy buenos días. Nos da mucho gusto saludarlos a todos ustedes el día de hoy. Bienvenidos a este segundo día de actividades de este gran encuentro de negocios que organiza Canacintra Hermosillo, dirigido atinadamente por Silvia Álvarez Amaya, que el día de hoy nos acompaña para estar presente al inicio de estas actividades que se han conformado para que todos nuestros amigos virtualmente, quienes nos hacen el favor de seguirnos, tengan a bien. Poco a poco iré platicándoles de la agenda que el día de hoy tenemos, no sin antes saludarlos y agradecerles porque la jornada del primer día de este encuentro de negocios 2021 ha resultado todo un gran éxito, ha resultado motivador, ha resultado de grandes expectativas cumplidas por parte y según comentarios de todos los que nos hacen el favor de seguirnos a través de la red, a través de esta gran red que nos lleva por el mundo a conocer las posturas, a conocer los temas, para conocer de primera mano lo que está aconteciendo primeramente con los temas que se están vertiendo en esta agenda de este encuentro de negocios 2021. Ya habré de platicarles de esa dinámica de negocios que es el corazón precisamente de este encuentro de negocios 2021 que organiza Canacintra Hermosillo. Y la verdad, para nosotros es un gran logro para Canacintra el hacer alianza con la Secretaría de Economía del Estado de Sonora, con el clúster minero del Estado y por supuesto con el clúster de energía Sonora, quienes están sumando esta sinergia. Se hace una gran sinergia precisamente para llevarles a todos ustedes esta edición 2021 del encuentro de negocios y dar la bienvenida a todos los que nos acompañan, a todos los que tienen ese compromiso de seguir apoyando, de seguir creciendo, y en especial agradecimiento a todos los empresarios y a toda la comunidad en general para la reactivación, que tienen mucho que ver, son actores importantes para esta reactivación económica de la región. Los patrocinadores son la parte medular de nuestro encuentro. Por eso el día de hoy tenemos que darles a ustedes a conocer que nuestro patrocinador oficial Soluciones Industriales está listo para enviar su siguiente mensaje. Soy Luis Antonio González, fundador y director de Soluciones Industriales. Nosotros somos una empresa aquí regional. Nuestro campo de acción es aquí en Sonora, Baja California, por lo general. Nos dedicamos a la fabricación y distribución de productos para la industria. Estamos muy enfocados, especializados en lo que es los productos consumibles, que también se llaman productos MRO, que esto significa productos para el mantenimiento, reparación y operación de la industria maquiladora principalmente, pero también atendemos algo de minería y un poco de industria en general. Pues nosotros, como les decía, somos fabricantes, tenemos 3 líneas de producción aquí en nuestras instalaciones. Fabricamos filtros para el medio ambiente, fabricamos un tipo de bolsas especiales antistáticas y tenemos una fabricación o empaque, una selección y empaque de trapo industrial. También somos distribuidores pues, de las marcas más importantes, podríamos decir, más representativas en la industria. Y en ese campo nos movemos. Tenemos una manera de operar que la verdad pues es novedosa, a la vanguardia con las empresas que nos dedicamos a lo mismo de talla internacional, en donde tenemos cierto tipo de maneras de suministrar los insumos. La primera es la tradicional, la que todos conocemos, en donde cotizamos, llega una orden de compra, entregamos el material. Pero donde ahorita estamos teniendo pues mucho más éxito y donde estamos teniendo ahorita mucho interés por parte del cliente es en la administración del almacén. Ya no nada más llegar, entregar el producto y ahí se termina nuestra responsabilidad, sino formar parte de la industria, compartir las urgencias, los problemas, los triunfos, y es instalarnos dentro de la industria maquiladora y hacernos nosotros cargo de toda la operación de los consumibles, en donde nosotros somos dueños de ese proceso. Y como vendemos este proyecto es decir, la industria enfocarse en fabricar lo mejor posible, con los mejores estándares, al mejor precio, su producto, y nosotros hacernos responsables y cargo
de todo lo que es el abastecimiento de esos consumibles para que ellos puedan cumplir con esos estándares que necesitan. Otra de las maneras es acercar producto a consignación, tener un espacio dentro de almacenes de nuestros clientes, poner ahí el material, donde nosotros semanalmente o dependiendo de la recurrencia de la necesidad, nosotros abastecer el producto. Y tenemos el otro servicio que es poner racks o vending machine en lugares estratégicos de producción dentro de una industria, ¿no? Y con estos servicios, pues redondeamos, podemos abastecer, surtir todos nuestros productos que fabricamos y distribuimos y pues poder ser parte de la industria, trabajar en el mismo sentido. Agradecemos las palabras del licenciado Luis Antonio González, quien es nuestro patrocinador oficial por parte de Soluciones Integrales. Amigos, es el momento de hablarles quienes conforman nuestro panel el día de hoy, el panel titulado Reforma Fiscal, su entorno económico y social. Es un gusto poder contar con la presencia del contador público certificado Enrique Barrera Medrano. Así que le doy la más cordial bienvenida al contador público y me permito darles datos de su trayectoria. Él es contador público y licenciado en Derecho egresado de la Universidad de Sonora. Cuenta con una maestría en impuestos en el Instituto de Capacitación Empresarial de Occidente y contador público certificado desde 2003 por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC. Socio director de BR Consultores Asociados, consorcio dedicado a la asesoría y consultoría en el desarrollo de empresas con más de 27 años de experiencia. Docente en la Universidad de Sonora en la maestría de impuestos, impartiendo la materia de Derecho Corporativo desde enero de 2017. Ha participado como expositor en temas fiscales en el Diplomado de Impuestos de la Universidad de Sonora y la Universidad Estatal de Sonora. Ha impartido cursos en el Colegio de Contadores Públicos de Sonora AC. Ha participado como expositor en diferentes seminarios y mesas de discusión en temas fiscales y legales. Actualmente es director de la Comisión de Estudios Fiscales del Colegio de Contadores Públicos de Sonora AC. Nos da mucho gusto recibirlo. Bienvenido. Agradecemos la presencia del ingeniero Adrián Flores Soqui. A continuación, doy lectura a su semblanza. Licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Inició su etapa laboral en el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, donde trabajó por 2 años. Tiene más de 9 años laborando en Prodecon en diferentes áreas dentro de la propia institución, entre otros puestos y de los que ha desempeñado están en la Dirección General de Orientación y Asesoría al Contribuyente, en la que fungió como asesor en la Dirección General de Acuerdos Conclusivos como subdirector instruyendo procedimientos para la adopción de acuerdos conclusivos, como director de visitas en donde se encargaba de la supervisión de las delegaciones de la institución. Actualmente es el delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en el estado de Sonora, el Prodecon. Y para moderar este panel, damos la bienvenida al contador público certificado Emanuel López Canizales, tesorero de Canacintra Hermosillo. Así que cedemos la palabra a nuestro moderador para iniciar el día de hoy con nuestras actividades. Bienvenidos, adelante. Buenos días a todos los presentes y a los que están en línea. Bienvenidos a Foro Encuentro de Negocios 2021. Es un placer saludarte, Enrique, es un placer tenerte aquí, delegado. El tema que vamos a tener esta mañana es la reforma fiscal del 2021, o 2022, perdón. Si bien es cierto, el paquete fiscal que nos envió el Ejecutivo, que envió nuestro presidente, no trae nuevos impuestos. Sin embargo, el paquete conlleva el aumento de la base tributaria y el captar más contribuyentes con un nuevo régimen que sale de tributación para personas físicas y morales y con modificaciones al Código Fiscal que son las que vamos a tratar de tocar aquí con nuestros panelistas. Para empezar, Enrique, en el tema del nuevo régimen para personas físicas, no sé si nos puedas dar tus puntos de vista, por favor. Sí, claro. Mira, como referencia, la autoridad dice que en su base de datos
del SAT existen alrededor de 79.8 millones de empresas micro, pequeñas, que más o menos caen en el rango ese de los 3 millones, perdón, del monto de 79.8 millones, alrededor de 10.2 millones de contribuyentes caen en ese rango, ¿sí?, de los 3 millones y medio de pesos, de un total de 12 millones de contribuyentes, lo cual hace un 81.6% de contribuyentes personas físicas del total que pueden caer en este régimen simplificado de confianza, ¿no? Como bien dices, ¿qué es lo que pretende la autoridad con la incursión de este nuevo régimen y la eliminación del régimen de incorporación fiscal, ¿no? Ampliar la base de contribuyentes, facilitar de alguna manera, siempre la autoridad está diciendo, ¿no?, y no van a necesitar al contador de aquí en adelante. Sin embargo, siempre nos damos cuenta que más nos necesitan. ¿Por qué? Porque por más que trata la autoridad de simplificar, la realidad es que entre tanta regulación y reglamentación para el cumplimiento en el pago de los impuestos, pues no se la pone tan fácil a los contribuyentes, ¿no? Sin embargo, creo que este nuevo régimen sí viene a abonar un poquito a la parte de facilitar, de hacerlo más sencillo, ¿sí? Sin embargo, sí hay que tener ciertas consideraciones en lo que va a ser el pasar de un régimen a otro. Si yo estoy ahorita en el RIF o en el régimen de honorarios, personas físicas o en arrendamiento, pues no es como que por default irme a lo que sería el régimen simplificado de confianza, ¿no? Sí hay que hacer un análisis. ¿Por qué? Porque el régimen de incorporación fiscal, para aquellos contribuyentes que hayan estado inscritos antes del mes de agosto, podrán seguir aplicando el régimen de incorporación fiscal durante el plazo que establece el artículo 111, que se puede ir hasta los 10 años. Y entonces sí se deroga, sin embargo, para los que ya estén, pueden seguir tributando en el de incorporación fiscal. Y entonces eso nos lleva a hacer un análisis donde dices, oye, si sobre todo estoy en los primeros años, primero, segundo, tercer año de estar registrado en el de incorporación fiscal, bueno, tengo que hacer mis cálculos, proyectar mis resultados y decir qué es lo que más me conviene. Moverme a este nuevo régimen simplificado de confianza o quedarme en el que estoy, ¿sí? Incluso prestando servicios profesionales o de arrendamiento, pues igual, por los montos se tiene que hacer un análisis para ver qué es lo que más conviene. Pero bueno, sin embargo, yo creo que para aquellos contribuyentes que apenas se van a incorporar, sí significa un avance en la parte de la simplificación. Muchos dicen, oye, pero voy a pagar el impuesto sobre el ingreso, no voy a aplicar ninguna deducción. Bueno, si analizamos el dato, sobre todo para aquellos que prestan servicios de cualquier tipo, ¿no? El margen, y hablando de aquellos contribuyentes que principalmente ellos son la empresa, ¿sí? Ellos son la empresa, decíamos, el 81.6% de contribuyentes, personas físicas, caen en este régimen. Ahorita vamos a ver más adelante el tema de las personas morales, pero 81.6 es muy alto. Y entonces en sí ese tipo de empresas normalmente llevan a cabo su actividad de forma de un autoempleo por la persona que las dirige. Y entonces ellos son en sí el elemento principal, el recurso principal de la empresa, ¿no? Por lo tanto, realmente los márgenes de utilidad que tendría que tener, pues conviene el pagar el impuesto en forma directa sobre el ingreso. Hay que hacer cálculos. Sin embargo, creo que sí, definitivamente sí viene a abonar un poquito al tema de la simplificación. Hay que tener cuidados, ¿sí?, de quiénes caen, quiénes no caen. Hay que tener cuidado porque la autora dice, si bien te estoy dando una posibilidad de construir de una forma más simplificada, pues también voy a cuidar que no me lleves a cabo un tema de simulación, donde lleves una actividad y te registres en este nuevo régimen para efectos de pagar menos impuestos, sobre todo en aquellos que por el tema ahorita de la subcontratación, donde fue todo un tema de las outsourcing y demás, pues hay empresas que en sus malas prácticas de alguna manera buscaban cómo pagar al trabajador con el menor costo, la menor carga fiscal y de seguridad social. Pues dice la autoridad, no dudo que vaya a haber aquellos que quieran aprovechar el régimen
para pagarle a sus trabajadores en un esquema de honorarios, ¿sí?, para efectos de beneficiarse del régimen y del costo fiscal de este régimen. Entonces, ahí dice la autoridad, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque voy a estar muy al pendiente de eso. Voy a estar muy al pendiente para que no se lleve a cabo una simulación en la actividad que van a realizar, ¿no? Entonces, sí es importante pues, tener en cuenta esa parte, ¿no? Además de otros aspectos, no pensar que porque voy a pagar el impuesto sobre el ingreso, no voy a llevar un control de mis gastos, de mis erogaciones, ¿sí? Porque hay otros temas que repercuten en la actividad de la empresa. El caso de los trabajadores, donde al final la empresa tiene obligación de pagar una PTU y entonces la base para el cálculo de la PTU es una utilidad fiscal. Y entonces yo sí tengo que tener un resultado donde a mis ingresos le reste mis deducciones para poder llegar a esa base que establece la ley para el pago de la PTU. Entonces no es como que nomás ingreso y me voy y calculo y le aplico la tasa del 1 al 2.5 y se acabó, ¿no? Entonces sí hay que tener ese cuidado para efectos de no incumplir. Por eso decía ahorita, oye, es que voy a dejar de necesitar al contador. No, pues si bien no tienes la obligación de llevar una contabilidad electrónica, sí de llevar un control de tus deducciones para poder hacer ese tipo de cálculos. Entonces, tenemos que voltear a ver al contador, tenemos que asesorarnos. ¿Para qué? Para no incumplir, ¿sí? La otra, el tema es, oye, ya estoy en el régimen de simplificado de confianza. Bueno, ¿cómo voy a llevar a cabo el pago de mis contribuciones? ¿Las voy a hacer o no las voy a hacer? De repente, por el tema, aunque el pago del impuesto sea en base a flujo de efectivo, que en el caso de las personas físicas ya tienen muchos años trabajándose en base a flujo efectivo, tanto ISR como IVA, ¿no? En el caso de las personas morales, pues bueno, viene a beneficiar un poco este tema del régimen simplificado. Sin embargo, el cuidar, el que incumpla en 3 o más pagos provisionales consecutivos o discontinuos, pues me lleva a salirme del régimen simplificado de confianza, ¿no? Y de repente por el flujo, porque tengo que pagar nóminas y demás y no me da el número, pues de repente hago un diferimiento en el pago. Hay que tener cuidado porque eso nos va a llevar a que nos saquen del régimen y que no nos puedan permitir regresar a él. Y entonces, pues dejar de tener esos beneficios. Entonces, sí hay consideraciones que hacer para efectos de poder tributar en este régimen, ¿no? Hay que cuidar muchos aspectos, no es así como que por default y directo al ingreso. Muchas gracias. Delegado, ¿nos podrías apoyar con cuáles serán los requisitos para las personas físicas marcados para estar en este nuevo régimen? Claro que sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto y un honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Y bueno, para empezar, los requisitos que establece para las personas físicas. Lo primero, ya lo comentaba hace unos momentos el contador, justamente es que los ingresos no superen los 3,5 millones. Al momento de inscribirme o de reanudar actividades, en caso de que esté suspendido, pues no debí de haber tenido en el ejercicio inmediato anterior estos 3,5 millones de ingresos. Únicamente pueden pertenecer a este régimen los que se dediquen a actividades empresariales, servicios profesionales o bien el uso o goce temporal de bienes, el arrendamiento. Entonces, la regla general es estos 3 actividades únicamente son las que van a entrar en este régimen. Eso sí, es compatible este régimen con el régimen de sueldos y salarios y el régimen de enajenación de bienes. Entonces, digamos que estos son los requisitos generales. Ahora, hay muchas obligaciones específicas dentro del régimen. Una de ellas, pues tengo que presentar declaraciones mensuales. Ya mencionaba también el contador que si yo no presento 3 declaraciones seguidas, corro el riesgo de que me saquen del régimen. De igual manera, si yo no presento mi declaración anual, corro el riesgo de que me saquen del régimen. Y también el otro supuesto por el cual me pueden excluir de este régimen es que detecte la autoridad que estoy obteniendo ingresos, pero que no estoy facturando. Aquí el punto interesante es que no establece un procedimiento como tal, sino simplemente señala que si de sus sistemas, de su base de datos, de la información que le hacen llegar los terceros, de la información que le da alguna otra autoridad, detecta que efectivamente se están obteniendo ingresos sin que se esté facturando, la autoridad procederá a sacar al contribuyente de este régimen.
Entonces, digo, incluso desde la redacción va a haber bastante actividad en este tema, va a dar mucho que pensar y que discutir más en el ámbito de los abogados, seguramente en cómo vamos a estar atendiendo estas situaciones, pero sí es un punto interesante, ¿no? No es un régimen, está planteado para ser de confianza, sí, pero está muy claro que cualquier supuesto en el que se detecte el abuso, la autoridad no va a tomarse en serio estas situaciones, ¿no? Entonces, ese es otro punto. También para poder acceder a él hay unos requisitos adicionales. Uno no puede estar en el listado del 69B, ¿no? Para poder acceder, bueno, uno tiene que estar activo en el RFC, debe de mantenerse actualizada la información también en el RFC para poder acceder y estar al día en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Que bueno, prácticamente y ese es un requisito para cualquier trámite o gestión, pues tenemos que tener nuestra opinión de cumplimiento positiva. Y bueno, también un punto interesante es que si yo me inscribí en el régimen, ya tengo un año en él y no he facturado, no he obtenido ingresos, no he presentado declaraciones, la autoridad podrá suspenderme de este régimen. Así lo señala la ley. Me parece que esta suspensión, al hacer diferencia y no hablar de exclusión o de sacarlo del régimen, pues podremos reactivar actividades dentro de este régimen. Y bueno, un punto importante también es que nos dice el código que si el contribuyente incumple con sus obligaciones y se sale o lo saca el SAT del régimen por incumplir con obligaciones, ya no puede volver a tributar en el mismo. Pero este es el único supuesto. Si yo me salgo del régimen por haber superado el monto de ingresos, puedo volver sin ningún problema, o si yo suspendo actividades y reanudo, puedo volver al régimen simplificado de confianza. En general, estos serían como los puntos principales para considerar dentro de los requisitos para acceder a este régimen. Ahorita el contador mencionaba la simulación de los sueldos en este régimen, delegado. ¿Nos podrías platicar tú en el Código Fiscal cuáles serían esas consecuencias de simular sueldos por medio de este régimen? Claro que sí. Yo me iría un poquito más allá, no nada más a las consecuencias de carácter fiscal. Yo creo que lo primero que hay que temer son las consecuencias de seguridad social. Recordemos que si tengo un servicio personal subordinado, caigo en el régimen obligatorio en la ley del Seguro Social. Y quienes ya tenemos un tiempo en la materia fiscal, sabemos que a quien hay que tenerle miedo cuando se le debe no es al SAT, sino es al IMSS. ¿No? Al momento de realizar los cobros, al momento de embargar, es mucho más, digamos que rudo, por así decirlo, la manera de desempeñarse del IMSS en el cobro que del propio SAT. Entonces, ese es el primer punto. No nada más son las consecuencias de carácter fiscal, hay consecuencias de carácter de seguridad social. Entonces, si es mi trabajador y le quiero dar un tratamiento distinto, ojo, caigo en el régimen obligatorio del Seguro Social y hay una determinación primero por el Seguro Social. Además, pues bueno, la autoridad tiene a salvo sus facultades de comprobación. Al día de hoy, entre el sistema de facturación, el sistema bancario y las declaraciones informativas, es muy difícil que la autoridad no tenga al momento información real de lo que está pasando. Entonces, simplemente de sus sistemas puede llegar a ciertas conclusiones, pero de todos modos está la posibilidad del ejercicio de facultades de comprobación. Entonces, si revisan al contribuyente, definitivamente le van a determinar diferencias. Le pueden determinar diferencias tanto al patrón como al trabajador en este caso. Y a mí me parece que la más grave es que podría actualizarse la defraudación equiparada. Si nos vamos al 109 del Código Fiscal de la Federación, establece que quien obtenga un beneficio fiscal a través de una simulación de un contrato o actividad, pues se castigará con las mismas penas que la defraudación fiscal. Es un delito. Entonces, aquí lo más grave es que podemos caer en un supuesto de un ilícito por tratar de ahorrar impuestos. Y bueno, a mí siempre me gusta hacer esta reflexión y de hecho la he compartido con el Colegio de Contadores y estamos en un mismo sentido y eso me da mucho gusto. Es que lamentablemente en México se cree que el buen contador es el que hace que no pagues impuestos, ¿no? Me he encontrado a muchos contribuyentes en el camino que piensan eso, ¿no? No, es que es buenísimo mi contador porque no pago. Y no, o sea, yo creo que el buen contador es el que te tocaban pagar 20 pesos y pagaste 19.
ese es un buen contador. A través de una buena planeación fiscal, planeación económica, llegas a disminuir el pago de impuestos de una manera adecuada. Entonces, estas planeaciones donde te vas a ahorrar muchísimo en el pago de impuestos, honestamente generan más riesgos que beneficios. El SAT en algún momento se va a dar cuenta. Y bueno, en este supuesto en particular, como les decía, se puede actualizar un ilícito. Entonces, la verdad es que el dinero puede ir y venir, pero estar privado de nuestra libertad, ese es un tema que yo creo que nadie desea. Entonces, si hay un riesgo latente fuerte en caer en estas situaciones, la recomendación sería evitar este tipo de planeaciones. Muy bien. Enrique, ahorita mencionabas que va a ser necesario llevar contabilidad para tributar en otros impuestos. El IVA en cuestión del régimen, ¿cómo quedaría o cómo sería su tratamiento? Bueno, en esta parte del IVA realmente no hubo un gran impacto en la reforma por el tema del régimen simplificado de confianza, ¿no? El IVA es un impuesto indirecto que de alguna manera ya se venía tributando en base al cobro, ¿sí? En base a flujo de efectivo. Entonces, en ese sentido, quien tribute en este nuevo régimen deberá atenerse a las disposiciones que marca la misma ley. Entonces, en ese sentido, así como que cambio para el efecto del pago, al menos que esperemos que haya algunas situaciones de facilidades que ayuden a los contribuyentes en un inicio, como lo es para efecto del RIF, donde dice, oye, si realizas ciertas actividades y demás, te puedes aplicar cierto decreto donde por simplificación llegues a pagar un IVA menor. Ahorita no las hay, ¿no? Esperemos que en el transcurso de lo que falta por cerrar el año, a lo mejor la autoridad pueda sacar algo en relación a eso. Pero por la reforma específica de la ley, no viene nada en ese sentido, pues, ¿no? Entonces, pero si atendemos y volteamos a ver lo que pasaba para efectos de los contribuyentes del RIF, para aquellos que no rebasaban los 300,000 pesos, que había ciertas facilidades para efectos de IVA, pues bueno, esperemos que realmente la autoridad emita alguna facilidad, algún decreto que ayude a esos que son micros empresarios, ¿no? Que todavía se les dificulta mucho más el tema de control y que de alguna manera les permita pues pagar una cantidad menor, aunque el IVA es un impuesto que no nos corresponde, ¿no? El IVA es un impuesto que lo estamos trasladando y al final somos un tercero que nomás tendríamos que recoger y enterarlo a la autoridad. Sin embargo, para efecto del cálculo y la simplificación, pudiera existir como en el RIF alguna posibilidad de que se emita alguna facilidad o decreto para esos efectos, ¿no? Pero en términos generales el IVA no se reforma para efectos del nuevo régimen. Sí. Mucho se ha hablado que el régimen va a ser determinado o el impuesto va a ser determinado por medio de una computadora, por medio de un equipo de cómputo que pertenece al SAT, de un programa. Adrián, ¿con esto no se viola la autodeterminación que viene en el Código Fiscal de la Federación? Bueno, en primer lugar yo creo que no se viola el principio de autodeterminación porque nosotros seguimos presentando la declaración y digo, cada vez es más difícil mover la propia declaración. ¿Por qué? Porque ya está todo muy automatizado. Como decía hace unos momentos, la autoridad ya tiene toda la información pues desde la propia facturación, desde las declaraciones informativas. Y entonces a veces pues ya salen reflejados en automático los pagos provisionales, ya sale el cálculo automático del impuesto, pero es un sistema automatizado. A final de cuentas nosotros somos los obligados a presentar la declaración, nosotros vamos a poner los ingresos, aunque nos va a hacer una propuesta conforme a lo que facturamos, pues seguramente vamos a poder mover el campo de los ingresos y declarar lo que nosotros consideremos. Eso sí, cada vez las facultades de la autoridad son mucho más precisas, mucho más fuertes tal vez, tiene mucho más control y entonces cada día se vuelve más difícil declarar algo que no es. Y eso es algo cierto. Pero yo creo que el principio de autodeterminación no se viola porque yo sigo declarando. Y bueno, y no nada más estoy declarando el impuesto sobre la renta, sino los demás impuestos. Y según se vaya actualizando la causación de algún impuesto, voy a estar obligado o no a pagarlo. Entonces, no creo que se esté violentando necesariamente el principio de autodeterminación. Lo que sí hay que ser muy puntuales es que
efectivamente se fortalecen en esta reforma las facultades de la autoridad. Muchas facultades que venía ya realizando la autoridad, pero que estaban fundamentadas en alguna regla miscelánea, ahora ya están en ley, ¿no? Todo este tema de la restricción, en algunos supuestos de restricción de cancelación de sellos o incluso de renovación de firma electrónica, es algo que ya venía sucediendo, pero que ahora ya está a nivel legal. Entonces, el punto no es tanto que se viole la autodeterminación, sino que es más difícil declarar algo que no es cierto, ¿no? Esa sería mi reflexión en ese sentido. Nada más atendiendo un poquito a esa parte. Nosotros decíamos, bueno, el tema de la parte del avance en lo tecnológico de la autoridad se da a partir del 2002, cuando empieza con las declaraciones electrónicas, ¿no? Entonces, desde aquel entonces al día de hoy ha habido un avance tremendo, ¿sí? Y de repente perdemos de vista el tema de la tecnología, el tema de lo que significa el CFDI, el comprobante fiscal digital, ¿no? Es un tema que no podemos perder de vista. Y tenemos que estar muy atentos y viendo hacia enfrente. Ahorita con el tema de las revisiones profundas que está haciendo la autoridad, si bien dice, oye, ya no es esa fiscalización presencial, pero la está haciendo de una manera, creemos, más eficiente a través de las revisiones profundas, que es usando los medios tecnológicos. Y de repente como que decimos, oye, se dio la reforma para efectos de comprobantes fiscales, la autoridad, aun cuando hoy no aplica un procedimiento de análisis de datos, ¿sí?, lo va a hacer en 1, 2, 3 años, como lo está haciendo ahorita para estas revisiones profundas desde el 2016. A lo mejor en el 2016 pensaba la gente, no pasa nada, la autoridad sí está el CFDI, pero no va a hacer nada con él. Sin embargo, ahorita estamos viendo las repercusiones 5 años para atrás, con esas diferencias. Y entonces, volviendo al tema del IVA, es muy importante porque en las revisiones profundas la autoridad de alguna manera no estaba incluyendo el IVA, porque dices, bueno, el IVA no es tan sencillo porque además tengo que meter o complementar la parte del pago, ¿no? ¿En qué fecha pagaste? ¿En qué fecha cobraste? Ya viene otro CFDI en la parte del complemento de pago, ¿no? Hace unos días, ya en ciertas revisiones, la autoridad empieza a incluir el tema del IVA, ¿sí? Aun cuando, y te lo dicen, no, mira, puede ser que el dato que tenga no sea el correcto. Sin embargo, yo tengo esta información para efectos de IVA. Entonces, incluso en las revisiones profundas ya viene el tema de IVA, porque en los últimos 2 años que habían iniciado con este programa no lo incluían, porque era más difícil para ellos determinar una diferencia, porque no todo el mundo estaba trabajando de forma correcta con el complemento de pago. Y entonces, dentro de los comprobantes, el tema de la fecha de pago viene a cobrar una relevancia muy significativa para estos efectos de IVA en todos los sentidos y para todos los contribuyentes, ¿sí? Y entonces, ese voltear a ver y conciliar comprobantes fiscales digitales, lo que yo tengo y lo que tiene la autoridad, va a ser muy importante. El que si yo hago una compra a crédito y al momento de pago solicite ese complemento, va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque si no, es en base a eso donde la autoridad va a ejercer, pues, o te va a voltear a ver y te va a decir, oye, yo detecto una diferencia. Entonces, si no tenemos ese documento, pues bueno, vamos a tener que estar aclarando o pagando cantidades que no corresponden. Que ya lo dijo desde el año pasado, ¿no? Oye, mis sistemas van encaminados a que pues lleguemos a hacer una especie de liquidación de impuestos a través de la misma expedición del CFDI. Entonces, yo creo que el tema tecnológico para la autoridad lleva mucho avance, en ocasiones mucho más avance que las propias empresas en el tema de control del CFDI. Entonces, yo creo que ahí tendríamos que ponernos un poco las pilas y trabajar mucho en la parte de la conciliación de los comprobantes fiscales digitales, porque para efectos ya del ISR como para efectos del IVA, básicamente va a ser en lo que la autoridad se va a basar para determinar esas diferencias, ¿no? Entonces, es un punto que sí hay que considerar ahí. Aprovechando el uso del micrófono, ¿nos puedes hablar de las bondades que va a traer el régimen simplificado de confianza para las personas morales? Bueno, en el caso de las personas morales, en la estadística se dice que el 81.6%
de las personas morales no facturan más de 35 millones de pesos. De las personas morales registradas en el SAT. Entonces, es un porcentaje muy alto. 81.6% de las personas morales, 96%, 96%. El 81% eran las personas físicas. El 96% de las personas morales registradas en el SAT no facturan más de 35 millones. Datos que el mismo SAT está emitiendo. Entonces, es una base de contribuyentes muy amplia, muy amplia. Y el hecho de pagar en base a flujo de efectivos para aquellos contribuyentes que no rebasen los 35 millones, la verdad yo creo que sí viene a beneficiar a las empresas. ¿Por qué? Porque de repente se topaban con el tema de, al cierre del mes o al cierre del año, me toca facturar ciertos anticipos que de alguna manera no voy a ejecutar. En el caso de la construcción no voy a ejecutar una obra, sin embargo, me obligo a facturar un anticipo o recibir un anticipo y entonces de repente me quedaba con la carga del impuesto, donde al final dice, oye, voy a pagar un impuesto porque no tengo una deducción y al final eso me va a generar una utilidad muy baja o una pérdida y entonces eso me afecta en mis proyecciones de flujo. Entonces, sí había un impacto importante. El hacerlo ahora en base a flujo a esas personas morales, pues sí viene a beneficiarles, ¿no? Otro de los aspectos que viene a beneficiar a las personas morales es que en ciertos activos fijos se incrementa el porcentaje de depreciación, ¿no? En el tema de lo que es mobiliario y equipo de oficina, en lo que es equipo de cómputo normalmente es el 30%, aquí se va al 50%, en mobiliario y equipo era el 10%, se va al 25%. Al final pone un tope, dice, bueno, mientras que el monto de la inversión no rebase 3 millones de pesos, ¿no? Pero bueno, vamos analizando y la verdad es que ojalá lo hubiera metido en otros aspectos, ¿no? Como en el tema de vehículos y que son inversiones más fuertes y que incrementar el porcentaje de depreciación en eso. Pero sí hay ciertos beneficios en maquinaria y equipo. Dependiendo del equipo, pues hay que analizar, pero también hay un incremento en ciertos equipos para efectos del porcentaje de depreciación. Pero todo topado a eso. Y si me paso del tope de los 3 millones de pesos en la inversión, bueno, pues tendré que voltear a ver lo que está actualmente en la ley para aplicar esos porcentajes que venimos aplicando en el título 2 del régimen general de personas morales, ¿no? Esos son de los principales beneficios ahí a las personas morales. Bueno, otro es el tema de que se elimina el coeficiente de utilidad y voy a hacer pagos provisionales en base a un resultado que vaya teniendo mes con mes, ¿sí? Entonces, yo tengo un ingreso, voy a restar una deducción, voy a calcular el impuesto con la tasa del artículo 9, voy a enero a febrero, ingreso menos deducciones, porque en ocasiones pasaba que, hoy estuve un año bueno y sin embargo para el siguiente año tengo una afectación. ¿Por qué? Porque tengo un coeficiente de utilidad muy alto y entonces miraba otra vez el efecto en el flujo por estar desembolsando una cantidad que al final me va a quedar a favor, sí, pero mientras pues ya tuve 12 meses o más con un flujo que de alguna manera requería, ¿no? Entonces eso también viene a beneficiar a las personas morales en cuanto al pago del impuesto con este régimen, ¿no? Entonces, sí hay beneficios, sin embargo, volvemos a insistir en el tema de conciliar, el tema de llevar un control del CFDI. Yo hago mucho hincapié en eso porque es algo que de alguna manera no se voltea a ver. Pareciera que lo que registramos en contabilidad es en base a la contabilidad tradicional de que vemos, me llega el comprobante y no volteo a ver lo que tengo en la base de datos del SAT, ¿no? Entonces, por todas estas modificaciones, decíamos aún cuando la autoridad, lo dijo el presidente al inicio de su mandato, ¿no? Y redujo la plantilla en la parte de auditoría. Sí, pero bueno, de alguna manera está fiscalizando de forma diferente, pero más eficiente, porque tiene elementos para ello, ¿no? Y además aventándole la carga a los contadores, ¿no? Obviamente, para efecto de que vigilemos que todo esté en orden. Sí. Tanto que no nos quiere y nos está aventando la carga muy duro, así ¿verdad? es. Adrián, ¿nos puedes hablar del acotamiento de las deducciones personales que va a haber para la declaración anual en personas físicas? Sí, claro que sí. El punto principal que se advierte en la reforma
es que antes los donativos, digamos que se excluían del tope de las deducciones. Desde hace unos años se establecía o un porcentaje de las deducciones o bien las 5 UMAS elevadas al año, ¿no? Que estamos hablando de 160,000 pesos para este año, o el 10%, lo que fuera menor, ese era mi límite en las deducciones, o ese límite de las deducciones. Pero el problema aquí es que si yo hacía donativos, estos no entraban, digamos que en esta suma. Estos caían fuera de los para este conteo, ¿no? Y entonces de alguna manera daba la libertad de que podíamos aportar y nos iba a seguir bajando nuestra base gravable como personas físicas. Ahora se incluye o se quita esta fracción dentro de esta excepción. La única excepción que tenemos es la de las aportaciones a un plan personal de retiro, ¿no? O las aportaciones complementarias a mi fondo de retiro. Y entonces, digamos que se mueve un poquito la dinámica de las deducciones personales. Lo cierto es que yo en lo particular no creo que tenga un impacto muy fuerte ni en las asociaciones ni en el cálculo de los impuestos. ¿Por qué? Porque de todos modos, quien tiene muchas deducciones personales va o no a sobrepasar este monto, ¿no? La verdad es que con quien paga colegiaturas, un crédito hipotecario y algunas consultas médicas y dentistas, pues de alguna manera puede ser sencillo rebasar este tope de las deducciones. Pero para muchas otras personas no. Las aportaciones a la sociedad civil, y al menos el estudio que hizo el SAT y que ha estado publicando, es que no va a tener un impacto fuerte. Eso lo tendremos que ver y esperemos realmente que no tenga un impacto, porque las personas morales que se dedican a estos fines no lucrativos, esta asistencia social, la verdad es que atienden a muchas necesidades básicas de las personas, ¿no? Entonces, sí va a ser importante ver el resultado que tiene esta modificación a la ley. Y bueno, pues sí va a tener un impacto en el cálculo de las deducciones, pero únicamente si pues estamos, además de tener bastantes otras deducciones personales, pues hacemos aportaciones continuas a estas instituciones de asistencia. Contador, ahorita estábamos hablando de la carga que nos está determinando el SAT como contadores. Háblame de ahora la obligación que tiene el contador en el dictamen fiscal. Bueno, aquí dentro de la reforma, lo que trata la autoridad de aventarle una carga de informar al contador, ¿no? Bueno, de alguna manera, en la iniciativa, el monto para obligar a las empresas a dictaminar estaba propuesta en 800 y tantos mil. Lo bueno es que se fue a más de 1.600.000 pesos, de 1.600 millones de pesos. Eso es importante porque de alguna manera pues disminuye el número de empresas, ¿no? Lo que decíamos ahorita, si analizamos los números, pues realmente son muy pocas las empresas obligadas a dictaminarse. Pero aún así, el cargarle al trabajador, ¿sí? Al contador con una responsabilidad de informar de si la empresa aplicó de forma correcta la determinación de los impuestos, si está omitiendo, si está llevando a cabo algún acto o actividad de manera ilícita, si todo lo que sucede dentro de la empresa y que de alguna manera viene a afectar el tema del pago de los impuestos, decirle al contador, oye, tienes la obligación de avisarme, ¿sí? Más allá de lo que establezca en el dictamen, que para ello pues va a tener que emitir pues resolución para decir el cómo lo va a hacer. Es algo que no está todavía claro o no está establecido, pero sin embargo sí es una carga que decíamos, como lo viene haciendo con otras disposiciones, ¿no? En el tema de la ley de prevención del lavado de dinero, no es al contador, pero sí es a la empresa, ¿sí? Que también le da una carga de decir, oye, si pasa esto, infórmame, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con el gobierno? O sea, pues le está transfiriendo esa responsabilidad de fiscalización, de comprobación, pues a los contadores, a la propia empresa, y entonces de alguna manera pues, bueno, van a tener un ahorro muy significativo en ese sentido, porque aquel contador
sí, o empresa que de alguna manera dentro de las obligaciones que tenga no informe, pues la responsabilidad es amplia y en el caso del contador dice, oye, puede llevar a tener una suspensión en el caso de dictaminar hasta por 3 años o una pena de 3 a 6 años, 3 meses a 6 años de prisión. Entonces son situaciones que dice, oye, ¿por qué? Pues no. ¿Por qué si al final estamos llevando a cabo una función y dentro de esa función que es el dictamen el dictamen no es una revisión del 100% de lo que sucede dentro de la empresa, es una revisión aleatoria que se va a determinar en función de los controles que tenga la empresa y demás. Entonces, pues puede suceder que algo por ahí se me escape y no me dé cuenta y que la autoridad en sus facultades de revisión se dé cuenta y diga, oye, contador, pues en el dictamen no me lo dijiste. Entonces, hay muchas situaciones que pudieran suceder ahí y que pues definitivamente el contador no puede responsabilizarse de ello, pues no, sobre todo por lo que implica el dictamen, cómo se lleva a cabo el dictamen, que son pruebas selectivas o aleatorias donde pues no voy a revisar el 100% de las operaciones, pues no. Entonces, sí, completamente en desacuerdo, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos se ha pronunciado en ese sentido y ha dicho, oye, pues no, no puede ser posible, pues no, que realmente nos avienten esa carga porque no somos nosotros quienes estamos trabajando para ti, autoridad, ¿no? Entonces, sí, estamos haciendo una revisión, estamos determinando si existe una consistencia en la forma en que la empresa está pagando impuestos, pero no nos pueden aventar esa carga, ¿no? Definitivamente es algo con lo que estamos en desacuerdo. Muy bien. Una de las nuevas obligaciones que nos da el Código Fiscal es que al llegar a la mayoría de edad no nomás vamos a sacar la INE, tenemos que sacar el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Prodecon va a haber alguna campaña de capacitación, algún programa? Platícame de eso, delegado. Claro que sí. Bueno, antes que otra cosa, pues para los que no nos conozcan del todo, pues como Prodecon, nuestro objetivo es garantizar el acceso a la justicia en materia fiscal. Ese es el objetivo primordial que tenemos y tenemos diversos servicios. Pero también tenemos dentro de nuestras obligaciones fomentar la cultura contributiva. Entonces, de por sí ya traíamos bastantes programas para acercarnos a los jóvenes, tanto a través de publicaciones como de pláticas en las universidades, ¿no? Es un trabajo continuo que estamos haciendo. Ahora sí vamos a sacar una campaña específicamente para invitar a que todos los alumnos en las universidades, para que todas las personas que cumplan 18 años se inscriban en el RFC, ya que es una obligación o va a ser una obligación a partir del próximo año para todas las personas mayores de 18 años. Ahí hay una reflexión importante, ¿no? No hay una consecuencia. No nos establece, inicialmente se planteaba ahí una multa por la no inscripción, ya no está esa multa prevista en la reforma, entonces no hay una consecuencia como tal con la no inscripción. Entonces ese es un punto positivo. También el objetivo de esta campaña que vamos a sacar es que los jóvenes pierdan el miedo. La verdad es que ha habido muchas campañas en estos meses enfocadas a brindar este miedo. No, y es que ahora el SAT va a estar en control de todo y desde los jóvenes ya les va a determinar impuestos y los va a fiscalizar y va a estar sobre ellos. La verdad es que no es así. Justamente hablábamos hace unos momentos, si bien ha eficientado muchos procesos la autoridad, lo cierto es que tiene las manos llenas y saturadas de trabajo. El objetivo de esta modificación o de esta obligación de inscribirse me parece que va enfocada a la certeza jurídica. Porque en lo cotidiano no saben cuántos problemas tenemos con gente que da sus datos personales y sin saberlo están inscritos y facturaron ingresos millonarios y es un problema más común de lo que quisiéramos y sobre todo pasa en los jóvenes. Y dos, también hay muchos problemas a veces de homonimia, de duplicidad de RFCs cuando no tiene control el contribuyente de su inscripción, cuando a veces lo inscribió su patrón y después él va y se inscribe otra vez. Y entonces, aunque han mejorado mucho los sistemas y controles del SAT y cada vez vemos menos estas problemáticas, lo cierto es que son problemáticas vigentes ambas. Y me parece que con esta obligación a los mayores de 18 años vamos a combatir un poco esta
esta falta de conocimiento, estas problemáticas que se dan, y nos da una oportunidad fabulosa para fomentar esta cultura contributiva a los jóvenes, explicarles que se van a inscribir sin obligaciones fiscales, pero también aprovechar ese foro para hablarles de las obligaciones fiscales en el momento en el que inicien la obtención de sus ingresos, ya sea a través de emprender algún negocio o entrar a la vida laboral. Entonces me parece muy productivo, muy provechoso esta oportunidad para incluir a los jóvenes en estas obligaciones, que de todos modos la van a tener, tal vez no a los 18, pero quizá a los 21 o 22, pero bueno, ahora la obligación la tienen a partir de los 18, y como Prodecon vamos a estar acompañando a los jóvenes tanto en su inscripción como en cualquier situación, duda, problemática que pueda surgir derivado de ella. Pues muchas gracias a los panelistas. Con esto damos finalizado nuestro panel. Espero que les haya ayudado y que les haya resuelto unas poquitas de dudas de una gran reforma que se plantea. Sin más que agradecerle a los presentes y a los que están en línea, me despido de ustedes. Agradezco al delegado Adrián, te agradezco, contador Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias al contador Emanuel López por llevar la moderación de este panel, interesante panel, temas muy objetivos y sobre todo muy de actualidad. Voy a pedir la presencia al escenario del contador público certificado Luis Enrique Trujillo Labrada, presidente del Colegio de Contadores de Sonora, para que sea el encargado de entregar los reconocimientos a nuestros panelistas, y de la misma manera le acompaña la presidenta de Canacintra, Silvia Álvarez Amaya, precisamente para que acompañe al contador a entregar el reconocimiento por su participación al contador público certificado Enrique Barrera Medrano. Muy buenos días. Pues para mí un gusto de acompañarlos y hacer una entrega de los reconocimientos por esta participación. Primero se entrega el siguiente: Encuentro de Negocios 2021 otorga el presente reconocimiento al licenciado Adrián Flores Soque por su destacada participación en Encuentro de Negocios 2021. Firman licenciada Silvia Álvarez Amaya, presidenta de Canacintra. De igual manera, entrego el siguiente reconocimiento al contador público certificado y maestro en impuestos Enrique Barrera Medrano por su destacada participación en Encuentro de Negocios 2021, y firma la licenciada Álvarez Amaya, presidenta de Canacintra. Muchas gracias. Muy buenos días. Pues a mí me basta con agradecer a los panelistas por compartir de manera tan generosa sus conocimientos con nuestra audiencia, tanto a las personas que nos acompañan físicamente como a los que nos siguen a través de medios digitales. Y me toca entregar el presente reconocimiento a nuestro tesorero de Canacintra, al contador público Emanuel López, por moderar este interesante panel. Muchas gracias, Emanuel. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Damos así por concluido este panel titulado Reforma Fiscal, su entorno económico y social. Agradecemos a nuestros panelistas, a nuestro moderador y sobre todo al presidente del Colegio de Notarios, a la presidenta Canacintra por estar presente el día de hoy. Nosotros hacemos una pausa, hacemos ajuste técnico, continuamos con la siguiente actividad. A todos los que virtualmente nos hacen el favor de seguirnos, será cuestión de segundos para reanudar actividades de nuevo. Les mandamos un saludo, gracias por acompañarnos.